Grupo 6, versión previa del informe y los anexos, presenta Fernández Malagón, tutor Pedro Gómez. El índice de la presentación, primeros capítulos, problemas generales, problemas encontrados en nuestra solución, fortalezas, cuestiones que pueden contribuir al trabajo de los demás, apartado para comentar. Los anteriores capítulos los entregamos en la actividad pasada. Ahora nos centramos en el primero, introducción y formulación del problema, y segundo, diseño previo, descripción, fundamentación y justificación, que contienen los referentes de la educación matemática, el análisis de contenido, análisis cognitivo y análisis de instrucción. En los problemas generales encontramos la redacción, vocabulario desconocido y complejidad del tema. ¿Cómo encontramos estos tópicos? Porque los integrantes del grupo leímos nuevamente el documento, 6 docentes externos leyeron 2 capítulos del documento, el tutor realizó comentarios, entonces todo esto nos llevó a realizar cambios en el documento. Como ejemplo, un docente dice: mi profe, veo que ha realizado muy buen trabajo, hago unas sugerencias esperando no equivocarme, aunque usted conoce más su contexto de a quién se lo va a presentar. Es de una óptica de un desconocido que mira ese trabajo. Entonces, el docente, aunque se sorprende un poco, porque es un documento que se le presenta y él se pone a leerlo, no tiene la experiencia que nosotros tenemos de 2 años, le da un poco de temor hacer comentarios, sin embargo, pues de mucho agrado hace los comentarios. Dice, por ejemplo, considero que al comienzo debe justificarse la importancia de la planeación, cosa que explicas pero inicias hablando del proyecto. Primero una cosa y después la otra. Es decir, los docentes hacen ciertos comentarios sobre la forma de presentar los temas y también sobre la redacción y sobre el vocabulario. Sin embargo, en general, ninguno dijo no comprender el tema, estar muy perdido por utilizar términos muy técnicos, ninguno misteriosamente no se quejaron mucho de eso, que yo esperaba que hubieran discusiones al respecto, no los hubo. En la parte de abajo señalo una corrección que nos hacen. Entonces, quiero mostrar que aunque el tutor, aunque los integrantes del grupo lean, sucede como cuando se edita un libro que siguen existiendo errores, porque nosotros al leer y volver a leer nos dimos cuenta que efectivamente para nosotros era una oración bien, pero para una persona que no está acostumbrada sí le causó curiosidad entender lo que en realidad se expresaba ahí. Y finalmente aquí presento que sí nos subrayaron algo que dice tareas prototípicas. Entonces, para una persona que está leyendo, si no le explicamos que son tareas prototípicas, va a quedar un poco perdido en el tema. Dice, es complejo porque es un lenguaje matemático, pero a nivel de redacción me parece bien. Solo algunos aspectos muy pequeños de redacción o falta conector. En el inicio no es comprensible las tareas prototípicas, pero luego veo que se entiende un poco más. Entonces, esta tarea prototípica había que explicarlo. En lo de falta conector a 2 personas le sucedió eso, que dicen que curiosamente están pendientes y que no hay conectores, que es una reacción diferente a lo que tradicionalmente ellos se encuentran. Otro problema es el listado de anexos, que tocó dividirlos para hacerlo más sencillo en la lectura. Por ejemplo, dificultades y errores se separó de criterios de logro. El número de palabras, es complicado estar en las 17.000 y no pasarnos. Estamos tratando de, cuando uno redacta, de no pasarse de lo que previmos en el índice. Sin embargo, ahí hemos tenido ciertos problemas. Nos centramos en explicar la ciencia detrás de las cosas y debemos explicar lo que hicimos. Entonces, a veces tratamos de mostrar, por ejemplo, acá, qué es el modelo para hacer una planeación. Y nuestro objetivo no era explicar qué es el modelo, sino qué fue lo que nosotros hicimos. Algo similar cuando hablamos de los referentes curriculares. No hay que explicarlos, sino cómo los utilizamos. Problemas encontrados en nuestra solución. Por ejemplo, en análisis de instrucción, decimos que los subapartados están bien, pero el lector entendería mejor aquí poniendo el ejemplo. Entonces el ejemplo lo teníamos de últimas, al pasarlo de primeras, para alguien que lee por primera vez se le aclaran las cosas. Las tareas iniciales no tenían grafos de criterio de logro, eran grafos de capacidades y secuencias de capacidades. Simplemente pues construimos los grafos de criterios de logro.
Las expectativas afectivas y los factores que afectan la motivación las teníamos ubicadas en el análisis de instrucción. Entonces, tocó cambiarlas al análisis cognitivo. Estábamos pues equivocados. En el análisis de contenido, por ejemplo, tenemos que nosotros sacamos la limitación de nuestro tema a partir de la fenomenología. Y si uno sigue el orden, la fenomenología vendrá de últimas. Entonces, en nuestro caso no funciona porque para que el lector no quede perdido, pasamos la fenomenología al comienzo. Pues, o sea, una parte orientando al lector que delimitamos gracias a la fenomenología y tomamos las decreciente al infinito. Ese contexto. En otros también en la fenomenología tomamos la historia como enriquecimiento para hacer esta división de nuestros contextos. Sin embargo, ¿qué pasa? De todos estos contextos, pues solamente nos dedicamos al crecimiento de lo infinito. Entonces, en la redacción debemos enfocar más hacia el lector, hacia esta parte, porque nosotros desde el comienzo lo teníamos como en todo. Y tenemos que enfocarnos más acá y lo tratamos de hacer desde la redacción. En la parte de redacción del problema, hablamos de la planeación de la unidad didáctica. Sin embargo, teníamos preguntas muy generales. Por ejemplo, ¿cómo fortalecer la planificación de los temas de las matemáticas escolares en secundaria? Entonces, esto se aplica a cualquier unidad didáctica, pero debemos enfocarnos más a nuestra unidad didáctica. En particular, y gracias a la ayuda del tutor, nosotros nos habíamos hablado desde el comienzo de la maestría en estos dos tópicos. ¿Qué contextos cercanos a los estudiantes les brinda mayor oportunidad de aprendizaje del tema función exponencial? Y cómo recrear situaciones de crecimiento exponencial que le permitan al estudiante profundizar en el análisis de este tema de las matemáticas escolares. Entonces, los contextos y la profundidad es algo particular de nuestras unidades didácticas de la planeación. Si mostramos, por ejemplo, fortalezas, en ejemplo tenemos el análisis cognitivo, que estamos de acuerdo con los aportados que hicimos, que presentamos la información con grafos y esto le ayuda al lector, que ejemplificamos con listados de capacidades y limitaciones de aprendizaje, que esto le ayuda al lector a entender más fácil. En la planeación nuevamente que nosotros teníamos en la zona de desarrollo próximo estas dos cuestiones, los contextos y la profundidad en el tema. Sin embargo, cuando elaboramos el borrador, lo teníamos ahí, pero no caímos en cuenta. Con la ayuda del tutor, sí sacamos esto y nos damos cuenta que es muy importante de nuestra unidad didáctica. Cuestiones que pueden contribuir al trabajo de los demás, las citas y referencias. Por ejemplo, en esta teníamos sobre caracterizar desde las definiciones del currículo a Rico y Lupiáñez de 2008. Pero no, gracias a la ayuda del tutor, es de Rico, 1997, que se habla de las dimensiones y componentes de la noción de currículo. Al contrario, en esta nombrábamos a Rico 97 en los organizadores del currículo, pero más acertado desde González y Gómez en los apuntes del módulo 3, que ahí están los organizadores del currículo. Errores conceptuales. Por ejemplo, nosotros decíamos activación de las capacidades matemáticas fundamentales en relación con cada uno de los objetivos desarrollados. No estábamos acertados. Son las tareas las que contribuyen al desarrollo de las capacidades matemáticas fundamentales. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se redacta en cosas técnicas. Decimos nuestras previsiones. Entonces, para orientar al lector, debemos de decir las previsiones de cómo los criterios de logro pretendían contribuir a los procesos matemáticos. Caracterizamos los objetivos a través de las tareas prototípicas. Entonces, no estábamos acertados. Las tareas prototípicas se utilizaron para caracterizar los objetivos de aprendizaje en términos de los grafos de criterios de logro. Es diferente, no es lo mismo y aquí está más apropiado. Apartado para comentar, pues todavía tenemos problemas con la fenomenología y quisiéramos pues su aporte.